Bienvenidos a este su canal Pinos Good CR. En este video vamos a ver cómo hacer este precioso mueble tipo arbolito, estante para libros, pueden colocar zapatos, bolsos, ropa, diferentes cosas. Es una decoración súper elegante, la pueden utilizar en cualquier ambiente de la casa, en la sala, en los cuartos. Quédense hasta el final para que vean cómo hacer paso a paso este hermoso mueble. Lo primero que vamos a hacer para este mueble es poner nuestra máquina en corte 45 diagonal. Eso porque la forma en que él es armado necesita tener ese tipo de corte, que es el corte 45. Entonces nos aseguramos de que la máquina quede en ese tipo de corte para poder sanear las puntas. Un corte 45 porque es la forma en que vamos a ir armando. Entonces este ángulo es de 90, ángulo recto, y este es un ángulo en 45 porque es nuestra pieza inicial de la que va a dar la inclinación para partir de ahí comenzar lo que es la forma del mueble arbolito. Ahora seguiríamos cortando 9 piezas más en 42 centímetros. Bueno, 8 piezas más, ya esta es la novena. Para no tener que estar marcando todas las veces la línea, lo que vamos a hacer es utilizar esta opción que tiene la máquina, que es poner un tope, y ese tope está a 42 centímetros. Entonces ya con eso garantizamos que el corte nos quede todas las repeticiones iguales, a 42. Ahora tenemos que sacar una pieza de 60 centímetros que va a ser la base, la parte inicial. Y nos debería quedar más o menos una pieza de 146 que va a ser la columna vertebral. Entonces este metro 46 es la columna vertebral que vamos a ocupar. Puede ser un poquito más corto, un poquito más largo, eso no va a afectar al final. Primero que le digo que deberían de hacer antes de armar el mueble es presentarlo. Como ven, ya aquí tiene forma. Entonces las piezas son de 42. Entonces lo que hay que hacer es buscar el centro, que serían 21 o 20, porque la madera mide 2 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar una separación de 20 centímetros más 2 son 22. Igual acá nos van a quedar otros 20 centímetros. Esta pieza inicial, la que tiene corte 45, la vamos a comenzar igual en 22 centímetros. Al comenzarla en los 22 centímetros, con el corte 45 del lado contrario de los 22, ya la repisa o la pata va a tener, digamos, armonía con el resto del mueble. Lo que es la columna vertebral, la parte de atrás puede ser un poquito más larga, un poquito más corta. Yo la corté de 146, pero pueden hacer un poco más larga si ustedes quieren. Vamos a sacar unos pisitos en corte 45 para reforzar lo que es la parte de la pata, la base. Entonces van a tener corte 45. Y deberán de tener una medida interna de 60 centímetros porque la vamos a poner alrededor de la pieza. Y la otra medida interna tiene que ser de 23 centímetros porque la vamos a poner a los lados y alrededor. Entonces aquí dice 33, pero obviamente es porque es los 10 iniciales más 23 son 33. Vamos que la medida interna sea de 23.
Ahora simplemente nos tenemos uno con otro. Marcamos. Damos la vuelta. Damos uno con otro. Marcamos. Y para estar seguro, pues hacemos la otra raya. Pero ya con esto sabemos que la máquina nos va a quedar un 23. Pues como van a los lados, entonces el 23 por dentro, por fuera va a dar más, porque van alrededor de la base que es de 60 por 23. No van por debajo, sino que van alrededor. Ahora vamos a sacar los de 60 por dentro. Ok, entonces al sacar todas las piezas, como les dije, que son estas 60 por dentro, 23 por dentro, 23 por dentro, nos va a quedar, digamos, el refuerzo en la pata. Esta sería la parte de abajo y la otra sería la parte de encima. Entonces lo queremos poner por fuera para que quede un poquito más ancho. Aquí atrás va la columna. Entonces la columna va a atornillar así como el mueble es para ponerlo contra pared. Entonces realmente no debería llevar nada ahí. Tal vez al final le ponemos algo, pero de momento vamos a ir armando así. Ahora lo que falta es lijar. Lijar todas las piezas para ya poder comenzar con el ensamble. Que ahora vamos a utilizar el lijado. El lijado lo vamos a hacer con una lija 80. Hay que lijar obviamente todas las piezas. Primero con 80, después con 120. Echamos los químicos, después repasamos con 180, 240 para ya finalizar. Vamos a realizar el proceso de lijado. Ok, de igual forma tenemos que lijar con la otra máquina, la orbital, igual lija 80, porque esta es un lijado diferente. Esta nos va a sacar, digamos, las rayillas que quedan con otra máquina y nos va a afinar un poco más el producto. Igual como les decía, hay que pasarle 120 y armar, después 180, 240 antes de empezar a tirar acabados para que quede lo más bonito posible. Ya acá podríamos decir que podríamos armar, comenzar, pero realmente ahorita estamos solamente con 80, con la lijadora orbital y la lijadora, este, con los dos tipos de lijadora que teníamos. Entonces la rotorbital y la orbital, que son dos tipos de lijados. Ya está bastante bonito, pero vamos a pasarle 120, que es un grano un poquito más fino, para ya terminar de pulir y después comenzar con lo que es la parte del armado. Entonces, como le dije, pues la parte de lijar es la parte fea, la que a nadie le gusta hacer, pero alguien tiene que hacerlo. Como ya estamos en la última pieza, entonces, después de 100 años de volar lija, ya estamos casi por empezar a armar el mueble. Entonces ya estamos listos. Tal vez unas 2 horas se duró entre los tres pasadas con la lija 80, con la máquina, la primera, la segunda igual 80, la tercera fue 120 con esta. Entonces más o menos estamos pasando 3 manos de lija. Ahora lo que hay que hacer es armar la pata, lo primero que vamos a comenzar a armar. Entonces la parte que esté mejor va a quedar hacia arriba y la otra parte hacia abajo. Entonces por efectos de armado lo vamos a armar de esta forma. Entonces, vamos a ponerla aquí. Y ya sabemos que esta es la parte de abajo y la otra la parte de arriba. Entonces vamos a sacar todas las herramientas y todo lo que necesitamos para empezar a armar. Para el armado vamos a ocupar cola normal, de secado normal, cola blanca, taladreta, taladro, punta avellanadora, tornillos, tener el mueble colocado de forma correcta. Entonces lo primero que vamos a hacer es el encolado de las piezas para realizar las perforaciones y poder atornillar. La idea es dejarlos un poquito adentro porque tenemos que ponerle un taruguillo. Pues con el taruguillo vamos a tapar donde queda el tornillo y así ya nos va a quedar como un tipo tornillo oculto.
que siempre les digo que van a trabajar, trabajen con la opción de tornillo oculto, porque se ve más bonito. En cambio, si dejan el tornillo expuesto, pues ya depende del cliente o depende del tipo de mueble, pues no se va a ver bonito. Acá, como ven, se ve un poquito abierto. Vamos a despegar. Volvemos a arrumar. Terminamos y llegó. Este igual. Ya más o menos nos está quedando parejo como queríamos. Esto también vamos a corregirlo un poquito. De cualquier imperfección, cualquier cosa que se vea en el camino, pues masillamos, fijamos, corregimos y listo. Esta parte que es poner la parte de atrás, la columna, para un par de sargentos, nuestra pieza, que ya la teníamos lista. Y lo que tenemos que hacer es más o menos buscar el centro. Entonces sumamos el largo, restamos lo que da la pieza y dividimos en dos partes, los laterales. Entonces la pieza nos va a quedar aquí totalmente centrada. Esta señal está centrada. Entonces vamos a colocar, pues obviamente cola. Cola es importante siempre porque nos va a dar una mayor sujeción, no depender solo del tornillo. Porque hay muebles que se aflojan porque allí simplemente fueron atornillados, no los encolaron. Como esta mesa está bastante plana, pues ya nos sirve como punto de referencia. Está más o menos, tampoco tiene que ser exacto. No somos carpintería de precisión. Y eso es otro negocio. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien o mal? Pues con nuestra escuadra. Digamos que nos dé una escuadra. Vamos a ver aquí. Okay. Pues como ven, es muy importante tener una escuadra de yeso para garantizar que nos esté dando una escuadra antes de comenzar a atornillar. Ya después se pueden ir haciendo unos pequeños ajustes, pero ya con esto podemos atornillar la pieza. Un par de tornillitos ahí atrás y listo. De todas maneras, el resto de la estructura que vamos a colocar le va a dar soporte a esta pieza. Los tornillos que estamos tirando ahorita son de 2 pulgadas. Tornillo para madera. Ese tipo de tornillo es para madera, no es para metal. El tipo de rabo de chancho que le llaman aquí en la zona en Costa Rica es especial para que soque madera. Hay uno que tiene un más finito que es para metal. Ese no nos va a funcionar, tiene que ser de ese tipo. Acá en esta parte hemos dicho que tiene que quedar a 22 para que tuviera, digamos, simetría. Obviamente, como le pusimos esta parte que suma 2, entonces ahora tiene que tener 24. Entonces nuestra primera pieza tiene que ser pegada a 24. Vamos a tirar una guía. Entonces lo ponemos que arranca para un lado, para el otro lado, no afecta en nada. Simplemente tenemos que escoger un punto de inicio y esto deberíamos de atornillarlo por detrás y por detrás. Entonces lo primero que hay que hacer, pues obviamente encolar. Esto igual, cuando lo vayan a armar, utilicen ese tipo de escuadra, lo colocan en la parte de atrás, buscando el ángulo 45
para que les quede bien. Pues siempre es muy importante apoyarnos con artículos que tengan los ángulos que andamos buscando para garantizar que el mueble inicie bien, porque si lo hacemos a pulso, ahí ya estamos mal. Entonces, con la ayuda de sargentos, pues buscamos que consigan las líneas que marcamos para así poder, digamos, atornillar. Igual como les decía, es muy importante, digamos, ese tipo de pieza o ese tipo de escuadra, porque es la que nos está ayudando a dar el inicial 45 perfecto, aunque igual la máquina ya no se había hecho un corte, pero usted sabe que a veces las máquinas no cortan bien o no escuadran bien, o usted lo puede ver al ojo, pero no es así. Entonces, de esta forma estamos garantizando que sea 45. Vamos a atornillar por detrás y por debajo. Entonces, vamos a iniciar con lo que son los tornillos en la parte de atrás. Ahora, con la siguiente pieza, lo único que tenemos que hacer es buscar la mitad de esto y comenzar a atornillar en las mitades. Nada más. Como eso tiene 42, vamos a marcar 20 y 20 más 2 de la pieza que tiene, hace 22 y nos va a volver a sobrar 20. Entonces, para atornillar esta parte, vamos a ocupar esta escuadra. Igual siempre por dentro y por detrás. Lo único que tenemos que hacer es colocar la pieza así. Siempre lo más cerca del borde posible. Si por A por B no llega, entonces nos vamos a ayudar con sargentos. Ya casi continuamos. ¿Cómo nos aseguramos que está bien? Pues estamos poniendo una escuadra, entonces aquí tiene que darnos un corte perfecto 45, porque al final ese es el corte inicial que comenzó acá. Entonces, en todo lado tiene que darnos un 45 perfecto para que el mueble esté bien. Ya, para que el mueble esté bien, entonces tenemos un 45 perfecto. Acá tenemos un 45 perfecto, entonces con sargentos nos vamos ayudando para sujetar el mueble y así lograr que nos cierren las escuadras y vamos atornillando. Esto tenemos que repetirlo en todas las piezas hacia arriba para garantizar que quede bien escuadrado. La idea es que quede bonito. Pues nuevamente usamos la escuadra para saber que tenga un 45 perfecto. Igual, haremos que tengamos 20 acá, 20 al otro lado, que sea la escuadra perfecta. Pues si ahí tiene 20, pues aquí también va a tener 20 y al final es lo que estamos buscando. O sea que en todo lado tengamos 20 y que tengamos una escuadra 45 perfecta. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, obviamente, es atornillar. Como les decía, ya es un poco más fácil porque ahora tenemos más espacio para colocar nuestro. Esa es la perforación, la taladreta. Bueno, el taladro. Y en la parte de atrás, igual, tenemos un par de perforaciones. Igual, tornillos de unicuarto, un poquillo más corto. Ya acá no es tan necesario tornillo tan grande porque estamos utilizando 4 puntos de apoyo más la cola. Muy bien. Okay.
fallamos. Más abajo. Entonces, no es necesario tanto sargento. Entonces, les decía, siempre tengamos el famoso 45. Obviamente, ya creo que vamos a ver con este que es más pequeñito. Es un 45, 45. Ahí valiendo un segundo. Ahí, en un corte 45, entonces ahí vamos. Repetir el proceso hasta que se termine. La forma de guindarlo sería de esta forma. Entonces, agarramos la misma escuadra, nos va a ser la guía del 45. Entonces sujetamos acá y sujetamos acá. Entonces estamos sujetándola de 3 puntos. Y después, ese otro en la parte de atrás. Entonces ya de esta forma, dejamos bien sujeta la pieza. Sabemos que se viene escuadrado y lo que hay que hacer nada más es proporcionar los tornillos para ya poderla colocar. Entonces es otra forma de hacerlo un poco más rápido. Entonces básicamente ocuparíamos unos 4 sargentos, uno grande, tal vez otros 3 más pequeños y listo. Una forma bastante fácil de instalarla. Ya como ven, aquí estamos en la última, la parte final. De aquí ya estamos básicamente que hemos terminado. Okay. Lo que tenemos que hacer es los huequillos. Vamos a poner el tornillo de 2, un poquito más largo. Entonces, para asegurarnos que quede siempre resistente. Entre más alto esté, más gravedad, más fuerza, más peso. Entonces, ya con esto garantizamos que tenga mejor soporte. Los tornillos de 2 pulgadas. Listo. Tenemos nuestro repisa arbolito completo. Si escuchan truenos es porque está lloviendo. Y aquí pues los truenos son fuertes. Como ese, por ejemplo. Y acá como pueden ver ya está listo. Está armado. Con la columna, todo perfecto. Todo bien bonito. Y ahora lo que queda es empezar a tapar huecos. Y como les decía, pues por atrás esto está crucificado. Tiene más huecos de los que debería, pero eso es porque no sacamos el tiempo para tirar las rayas correctamente. Ahí se tapa ahí. Listo. Tampoco es que tenemos que hacer que todo quede perfecto, como esos videos que usted ve, que todo es perfecto. Imagínense cuántas veces tuvieron que hacer ese video para que les quedara así. No, aquí es un carpintero normal cometiendo errores. Ya el próximo paso es tapar huecos, que ya les voy a mostrar con qué. Ok, eso lo vamos a hacer con cola blanca, normal, una sierrita esta japonesa de mano pequeñita que tengo por ahí, que ya está bien gastada, que hay que cambiar, pero oye, todavía no hay presupuesto, y una barra tarugo, que en un video anterior vimos cómo se hace como pues una maquinita, ¿verdad? Que saca el taruguillo, o los pueden comprar, o los pueden hacer, digamos, con la sierra mesa, con diferentes formas. Simplemente lo que tenemos que hacer es echar cola en cada huequillo que vean, y después de ahí
introducir la varilla tarugo y cortar el, el excedente, por decir así, lo que sobre. Eso van haciendo uno a uno por todos los huequitos. También lo podrían hacer con masilla. Lo único es que la masilla pues dura más tiempo en secar, entonces es un proceso un poquito más lerdo. Es más rápido de esta manera. Los tarugos también los podrían cortar antes y colocarlos, pero como los huecos no están a la misma profundidad, entonces es más práctico de esta manera. Arremamos la barra y cortamos el taruguillo a la profundidad que lo ocupemos. Es mucho más rápido. El tiempo secado, pues ya depende de la cola. Esta cola creo que seca como en 1 hora, 2 horas. No, creo que es como 2 horas más o menos. Entonces, si tiene una cola secada más rápido, pues va a ser mucho más rápido. Igual muy importante, también hay que hacer el mismo procedimiento en los costados. Como vimos, ya dimos vuelta al mueblecillo, lo pusimos de lado y hay que hacerle también, digamos, tapar con tarugos todos los costados, todos los huequitos que hicimos, básicamente y para que, digamos, para que se vea bonito. No dejar, como les decía, ningún tornillo expuesto, porque habrán clientes que no les gusta. A mí en lo personal no me gusta. No sé, tal vez un tipo de mueble muy rústico, una cosa así, tal vez pueda quedar con el tornillo puesto, pero no, no, lo mejor es taparlo. Entonces, muy rápido, simplemente aplicamos cola, arrimamos el tarugo, lo cortamos y si nos queda un poquito salido, pues le damos un par de mazazos con la masa y listo. Esto una vez que seca ya podemos entonces masillar y lijar, entonces el proceso es el mismo, repetirlo en todos los huecos del mueble. Aquí ya está el mueble totalmente masillado, muy importante, masillar todas las esquinas, bordes, todos los huequitos, todas las partes que se unen para que selle, para cerrar, para que no se vea una endija, una grieta. Entonces la masilla es súper importante. Entonces está totalmente masillado, eso hay que dejarlo secar y después pues lijar, ¿verdad? Entonces la masilla siempre es muy importante para tapar todas las imperfecciones. Ok, ya aquí ya está seco, entonces lo que vamos a pasar es una lija de grado grueso, 80, para sacar esos tarugos. Y 120 le pasaremos al resto. Entonces con 80 emparejamos algunas gradas que tengamos, algunos toques, algunas cosas que nos encontremos ahí en el camino. Y después le pasamos 120 para terminar de pulir y ahí seguimos con el proceso. Sí, pero el terreno lo vamos a hacer con un router de ese, de palma, puede ser uno más grande que ustedes tengan, y una broca de un cuarto redondo, una broquita fina. Lo vamos a pasar en todo lo que son los bordes de superiores, a los lados, por dentro y por fuera, para así darle un poquito más de estética, que sea un poquito más fino. Y acá podemos ver cómo va a quedar ya el con redondo. Entonces, el redondo se aplica y en todas las partes que se pueda. Hay partes donde esas otras partes de atrás, pues podemos gastar con lija un poquito los bordes. O igual podemos intentar pasar el router hasta donde él alcance. Pero la idea es que ya al matar esos filos, pues obviamente ya el contacto es más terso, ya digamos no se va a golpear uno con las esquinas, con los bordes. Pero lo que hay que hacer es lijar un poquito con 120 para ya terminar de afinarlo y ya tapar algún huequito, alguna cosa que se vea y proceder a pintar. Ok, ahora le vamos a echar 120, un poquito más fino, para ya, digamos, sacar todos esos filillos y todo lo que podamos ver. Le vamos a pasar lija 120 en todo lo que podamos para ya ir finalizando el trabajo.
Ok, ¿cómo quitamos el filo? ¿Cómo matamos un borde como este? Que no le queremos meter redondo porque no nos va a quedar igual por la estructura. La lija, en este caso tengo esto, puede ser a mano con un pedacito de palo. Lo que ustedes quieran, simplemente lo que tenemos que hacer es lijar el puro borde. Y listo. Lo hacemos por dentro, lo hacemos por fuera, lo hacemos en todos los lugares donde queremos matar el filo y con eso eliminamos el filo. ¿Por qué el filo? Y por si alguien lo toca, pega o raya algo, que vamos a poner acá, pues si está matado el filo ya no va a rayar nada. Así de fácil, hacemos eso. Podríamos haberlo hecho aquí también si no tenemos router, entonces no tenemos router y queremos revendir un poquito eso para que no nos quede tan feo, pues simplemente le volamos líneas. Con un poquito matamos los filos y ya se ve diferente y queda más estético. Para la primera mano vamos a utilizar el producto que es 3 en 1, que es tinte preservante para madera, color acabado en color cahuilla. Va a ser la primera mano. La segunda mano la vamos a utilizar con otro producto. Lo vamos a aplicar con mecha, una mecha. Simplemente lo vamos embarrando por todo lado, sin ninguna ciencia y sin ningún miedo, porque es la primera mano. Pues puede hacer que digamos que quede una textura extraña, diría uno. Pero eso no importa, no afecta, porque después vamos a aplicar una segunda mano con otro producto para darle otro tipo de color, ya que lo quieren un poquito más oscuro. Lo hacemos con la mano descubierta, sin guantes y sin nada, porque este producto es base agua. Es un producto que es de fácil limpieza. Entonces no afecta en nada. Igual si hay algún derrame, algún reguero, alguna cosa, eso se limpia muy fácilmente, porque es un producto, como les digo, que es base agua. Ok, como pueden ver, ya está totalmente entintado. Como les digo, esta es la primera mano. Entonces la mecha lo que nos va a dar es un acabado rústico. Entonces que nos piden así como el rústico, que se vea como antiguo, que se vea como añejado. Ok, ya aquí ya está listo. Vamos a comenzar con lo que es la pintada. Vamos a utilizar una pistolita con boquilla 1.5. El color se llama Wenge, de la marca Sherwin Williams, base agua. No les muestro el tarro porque está bastante chorreado. Y lo que hay que hacer es emparejar, pintar de forma que quede lo más parejo posible. Entonces vamos a ir poco a poco. Ok, ya acá está listo entonces. Tiene una mano base que fue un café, una segunda mano que se llama Wenge, que es un negro con café. Ya el producto básicamente secó, de secado rápido, base de agua, esa es la ventaja. Fácil de limpiar, para un resecado rápido, empareja muy bonito. Y y ya estamos listos. Entonces aquí está nuestro mueble arbolito. Podemos colocar zapatos, libros, bolsos, incluso ropa, si fuera el caso. 1,60 m la base de atrás. Cada tabla mide 42. Comenzamos con un corte 45 abajo. Entonces después a la mitad, dejando 20 centímetros hacia acá, 20 hacia allá. Comenzamos con la otra tabla. Igual dejamos 20. Entonces va a quedar 20 para allá, 20 acá. Entonces siempre el hueco son 20 centímetros para todo lado. Entonces nos va dando la guía. Entonces como comenzamos en corte 45, todas entrecruzadas van a ir quedando, digamos, en el mismo corte. Y al final terminamos igual. Entonces aquí tenemos 20 centímetros, aquí hay 20, aquí hay 20 y aquí hay 42. La mitad de 42
Son 21, entonces aquí hay 20, aquí hay 20. Así es como lo van a armar. Es muy fácil, muy rápido. Siempre utilizan tarugo y tornillo oculto por detrás. Como ven, casi no se nota. Ya está masillado y tapado, entonces prácticamente no se nota mucho. Muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en Facebook como PinusGoodCR, Instagram PinusGoodCR y obviamente en YouTube como PinusGoodCR. Dale me gusta, comparte y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.